Saludo tutor, mi nombre es María Rosa Barreto Rojas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y soy partícipe del curso Física General. En esta ocasión estaremos hablando del movimiento parabólico mediante una práctica experimental. ¿Pero de qué trata esa práctica experimental? Bueno, esta se compone de los conceptos del movimiento parabólico mediante el lanzamiento de un proyectil desde una catapulta elaborada manualmente para determinar la velocidad inicial y un ángulo óptimo de lanzamiento que alcance una distancia específica, y pues esa catapulta fue elaborada con base a estos materiales que están aquí dispuestos. Con base a ello tenemos la metodología, que en primer lugar ajustar la catapulta para lanzar la bola con un ángulo conocido, por ejemplo 30 grados en mi caso. Después medir el tiempo de vuelo y la distancia horizontal con base a 3 lanzamientos. El paso número 3, calcular la velocidad inicial con las fórmulas del movimiento parabólico, aunque en este caso primero calculamos la velocidad inicial para después calcular el ángulo deseado, para después con el ángulo alcanzar pues el reto que es una distancia de 1.2 metros. En este caso pues el paso 4 ya ajustamos el ángulo para alcanzar la distancia deseada y cumplir ese reto. Ahora tengo aquí el video del experimento. Voy a reproducir los lanzamientos más que nada porque anteriormente hablo sobre la catapulta, su construcción, etc. Entonces aquí está el primer lanzamiento, el segundo lanzamiento, por aquí está el segundo lanzamiento. Tercer lanzamiento. Bueno, no se alcanzaba a apreciar mucho quizás, pero la distancia horizontal para los 3 lanzamientos es como muy parecida, no es exactamente igual, pero pues midiéndolo con el metro o una cinta métrica. Bueno, después de hacer ello, recogemos esos datos del experimento. En este caso, con un ángulo de prueba 30 grados, el tiempo de vuelo y la distancia. En este caso, en 1.48 metros, el tiempo de vuelo fue de 0.43 segundos, de 1.49 0.45 segundos y de 1.47 0.42 segundos, con un promedio del tiempo de vuelo de 0.43 y la distancia 1.48 metros. El promedio pues lo saqué sumando todos los valores tanto del tiempo como de la distancia para que después me diera estos resultados. Ahora los procedimientos. Aquí utilizamos la fórmula para calcular la velocidad inicial, que es esta, que la velocidad inicial la multiplicamos por el coseno del ángulo por el tiempo de vuelo. Aquí después despejamos eso, reemplazamos prácticamente los valores y pues agarramos aquí los 1.48 metros, que fue el promedio de la distancia alcanzada. El coseno pues 30 grados, el ángulo de 30 grados, el coseno de 30 grados, y los segundos, que fueron 0.43 el promedio, aquí el tiempo de vuelo, para que nos diera una velocidad inicial de 3.97 metros sobre segundos. Aquí después, para calcular el alcance máximo, utilizamos esta fórmula, que el alcance máximo va a ser igual, o sea, el alcance máximo en un movimiento parabólico está dado por la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo por la gravedad. Después aquí hacemos lo mismo, pero aplicamos aquí seno inverso y reemplazamos y colocamos la distancia o reto
en esta parte, que es 1.2 metros, aquí pues la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y lo que nos había dado acá, que era sobre la velocidad inicial 3.97 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da o sea, el ángulo que en sí nos va a permitir ese alcance a 1.2 metros, o para que llegue a 1.2 metros, es de 24.16 grados. Aquí ya tenemos los resultados y conclusiones. En este caso, aquí tengo cómo fue ese lanzamiento. Aquí estoy retrocediendo el video un poco. Aquí está. Cuando se hace un momento. Aquí, en esta parte de aquí, ya ahí están. Ahí está. Listo. ¿Cómo fue el lanzamiento? Pues aquí en estos palitos coloqué más o menos que ahí era donde tenía que llegar la pelotita. Bueno, como conclusiones de todo este experimento, que realmente fue muy interesante, tenemos que pues el experimento permitió demostrar y aplicar los conceptos del movimiento parabólico junto a sus fórmulas. Tenemos que la velocidad inicial depende directamente de la fuerza aplicada, como lo indica pues la segunda ley de Newton. Y también es importante mantener constante la fuerza de tensión en los cauchos para lograr resultados y compararlos. Y por último, que el ángulo de lanzamiento afecta la distancia alcanzada por el proyectil. Bueno, en el caso de los cauchos sí es muy cierto, porque yo me daba cuenta que pues cuando quizás hacía muchas pruebas, porque realmente hice varias antes de ello, el caucho, o sea, tener constante la fuerza de tensión en los cauchos sí es importante, ya que pues cuando estaban como muy flácidos no me daba como que exactamente bien. Sin embargo, esto ha sido todo y muchas gracias.